El diario parecía más un manual de magia extraña que los escritos de una mujer enamorada. Reunir todas las partes del cuerpo es el primer paso para despertarlo. De esta forma podré armarlo y dejar que los corazones Borkolux puedan liberar la maldición, y Lestalf, el emperador, sea liberado para por fin poder ser asesinado. Bienvenidos mis amigos, espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren tranquilitos, descansando ya. Voy a leerles. ¿Quieren que les lea la historia que estoy escribiendo? Vamos a ver cómo me sale. No la he narrado. Es la única forma de derrotarlo en un cuerpo de carne. Las primeras palabras que leyó Valka hicieron que el diario de su tatarabuela Belsis se convirtiera en un libro de aventura jamás antes publicado. Pero el hallazgo de este diario también fue una aventura. En la familia de Valka siempre se hablaba de una tatarabuela que padecía una enfermedad que, a lo largo de los años, terminó por convertirla en una anciana senil. Se la pasaba inventando una historia de una supuesta vida paralela que ella vivía. Todos los miembros de la familia bromeaban con que alguno de ellos terminaría padeciendo la enfermedad de la locura. En una de tantas reuniones familiares, Valka se sentía desolada. Había terminado otra relación amorosa con un músico que solo buscaba pasar el rato sin habérselo hecho saber. ¿Por qué no solo pueden decir que no quieren nada serio? Así no comprometería mi corazón. Se repetía en su mente mientras apretaba el puño, encontrar la forma de desahogar su ira. Una ruptura más en la lista de rupturas. Ya habían sido muchas, las suficientes como para ir desapegándose de la ilusión del amor. En ese momento solo buscaba un lugar a solas en la enorme casa de la abuela, donde todos se reunían para festejar cualquier tipo de celebración. Esta vez no quería compartir su tiempo escuchando los chistes malos del primo Ben, un chico que solo alardeaba de andar con sujetos de alta alcurnia, el típico perfil de hombre machista, egocéntrico y mujeriego. Así, Valka decidió caminar por el pasillo largo que daba al garaje, un garaje que no era usado para coches, sino para acumular un enorme tumulto de cajas y cosas viejas que la abuela se resignaba a tirar. Cajas que olían a humedad y polvo, pero que para la abuela eran como tesoros invaluables, cargados de nostalgia. Valka se acomodó en una silla vieja con acabados intrincados, de esas muy antiguas que parecían haber pertenecido a la nobleza, como si algún rey hubiera sentado su trasero en ese cojín polvoriento. Allí mismo decidió sentarse, mientras seguía murmurando insultos hacia aquel músico extrovertido de cabellos largos, abdomen perfecto, cejas pobladas y un léxico de poeta. Eso la enojaba aún más. Pese a sentirse traicionada por aquel hombre, no podía descargar toda su ira ni siquiera en su imaginación. Entonces recurrió a recordar la escena que detonó la ruptura, la única que le hacía mentarle la madre a semejante sujeto. Recordó de nuevo y, esta vez, logró descargar un puño contra una de las cajas que tenía en un lado. No midió las consecuencias. Una gran cantidad de cajas repletas de tesoros de la abuela, álbumes, libros y objetos viejos cayeron en cascada sobre la pobre Valka, reiniciando sus recuerdos por un instante. Saliendo desde la espesura de libros, polvo y memorias antiguas, se asomó a la puerta para asegurarse de que nadie se hubiera percatado del desastre. Si la abuela se entera, capaz que me desheredan, fue lo que murmuró en tono de ironía. Rápidamente organizó como pudo las cajas y una a una fue llevándolas con los objetos esparcidos en el suelo. Entonces se dio cuenta de que un jarrón de porcelana se había partido.
su cuerpo se enfrió. Sabía que la abuela coleccionaba estas piezas y ahora pensó, ¿qué le voy a decir? Mientras recogía los pedazos, notó que dentro del jarrón había algo envuelto en un trozo de tela. De inmediato, Valka tomó aquel objeto y con intriga desenvolvió la tela. Esta tenía un aroma particular, nunca antes percibido, varonil, profundo, fuerte, un perfume que jamás había olido. Dentro del trapo perfectamente conservado encontró un relicario ovalado, de unos 6 centímetros quizás. La tapa era una piedra negra brillante con acabados diamantados. El relicario se veía antiguo, una joya costosa al parecer, dijo Valka sin perder más tiempo. Lo guardó en uno de sus bolsillos, de esos jeans desgastados, casi rotos. «Ya eres una joven adulta como para vestirte así», suele decirle su abuela, pues Valka es una joven de 26 años que aún ve la vida de forma más simple posible. Una vez logra organizar las cajas, comienza a desempolvarse el cuerpo y de nuevo siente el relicario en su pantalón. Toma la decisión de sacarlo nuevamente, pero escucha unos pasos dirigiéndose al garaje, así que lo oculta de nuevo. Es su tía, la más sofisticada de la familia, con sus trajes costosos y actitud déspota. «¿Qué haces aquí, jovencita, en medio de tanta basura?» «Oh, lo olvidaba. Creo que es donde perteneces». Rápido, la fotografía familiar está a punto de empezar. Tomándola del brazo de forma brusca, la lleva directamente a la sala, donde al parecer todos la están esperando. Valka nunca ha sido como un integrante valioso de la familia. Es más, quizás ni siquiera la ven como parte de ella, pues sus padres desaparecieron dejándola con su abuela. De inmediato, cuando es incluida en la fotografía familiar, puede sentir cómo esas miradas despectivas se clavan en su ser. «Miren a la cámara», sugiere el fotógrafo. Todos toman su mejor pose, como si fueran de la realeza. Una vez el flash parpadea unas cuantas veces, la abuela pregunta: «¿De dónde viene ese aroma?» Todos se miran, confundidos. Nadie más logra percibirlo, pero Valka lo recuerda. Quizá el trapo que cubría el relicario. Aunque eso es imposible, nadie más lo ha notado, pero la abuela se ve insistente. Esta vez de una forma más intensa, como si necesitara saberlo de inmediato. Uno a uno comienza a olfatearlos, casi como siguiendo un rastro, hasta llegar a Valka. Sin esperar a ser descubierta, decide romper filas de la foto familiar, escabulléndose entre sus tíos y primos para llegar hasta su habitación. «Uf, de la que me salvé», piensa Valka. Una vez en su cuarto, se siente más tranquila. Allí, mientras respira profundo, saca el relicario para observarlo de nuevo y ver qué misterio oculta tras aquella piedra oscura y brillante. Lo abre delicadamente y dentro encuentra un mechón de cabello negro, además de un espacio vacío, como si faltara algo. Quizás una fotografía. El misterio se acaba rápido, pues no le presta demasiada atención al mechón. Quizás solo era de la abuela. Lo cierra de nuevo y lo coloca sobre el tocador. Ya es tarde, así que se pone la pijama y se dispone a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, mira por última vez el relicario sobre la mesa. No sabe por qué, pero quizás sea su diseño tan antiguo lo que llama demasiado la atención, o el brillo de esa piedra oscura, que parece susurrarle de tal forma que su concentración se convierte en hipnotismo, casi como si el relicario absorbiera sus pensamientos. Valka agita su cabeza como para salir del trance, asegurándose que solo es cansancio. Se deja caer sobre su cama, dispuesta a rendirse frente a los sueños, pero algo raro se siente. Abre los ojos y murmura: ¿se me ha ido el cansancio? Se levanta de nuevo y lo primero que nota es que la puerta de su habitación está abierta. Con una rápida mirada se da cuenta de que el relicario no está donde lo colocó. Solo queda
el trozo de trapo que lo envolvía. ¿Quién ha sido tan rápido y sigiloso para entrar sin ser escuchado?, se pregunta. Toma el trozo de tela perfumado, lo empuña en su mano y sale a investigar. Quizás fue su primo Ben, siempre haciendo bromas estúpidas. Entonces recorre los pasillos de la casa con los ojos bien abiertos. Mientras camina, escucha las risas y habladurías de su familia en la sala. Cuando se dispone a preguntar quién había sido, nota como una sombra se dirige hacia el patio. Rápidamente intuye que es la persona que busca. Se apresura hacia las puertas del patio, cuidando que aquella sombra no la detecte. Pero cuando lo hace, observa a un hombre joven, alto, quizás de su edad, de pie frente a su abuela. Él acaricia su mentón y ella sonríe como nunca antes. Entonces escucha la conversación. «Todo este tiempo te estuve esperando», dice la abuela. «No debiste. No he venido para quedarme, cariño, pero el tiempo ha llegado», responde él, mientras Valka observa aquella escena casi romántica en el patio bajo la luna llena, a punto de ser descubierta por las nubes. Nota cómo su abuela rejuvenece al tacto de aquel hombre. «Déjala ir», sugiere ella con voz delicada y resignada. «Nunca la abandonaré», responde él. La nostalgia del momento trasciende cualquier sentimiento que Valka haya sentido alguna vez por una persona. Por eso siente un vacío en el pecho, un agujero tan profundo que se traga su corazón. Algo similar a una ruptura, pero esta vez más intenso, oscuro, trágico y muy triste. Sin poder contener las lágrimas, siente un nudo en la garganta que intenta desatarse con un suspiro. En ese instante, el hombre voltea justo hacia donde ella se encuentra, medio escondida. Su abuela, que aparentemente luce joven, también gira a verla. Esta vez su expresión cambia de una nostalgia feliz a fruncir el entrecejo con severidad. Como de costumbre, resultaba extraño ver esa expresión en una abuela rejuvenecida. Una vez Valka es descubierta, aquel hombre de mirada profunda y ojos color miel intenso extiende la mano con el puño cerrado. En él cuelga el relicario. Valka siente como sus piernas flaquean y su cuerpo se tambalea, como si aquella mirada pudiera borrar la voluntad misma en un parpadeo. El hombre ya la sostiene por la espalda, evitando que caiga al suelo. Ella solo alcanza a ver esos ojos cálidos y brillantes antes de que todo se desvanezca. Unos minutos después, siente unas palmadas en la mejilla. Abre los ojos desconcertada. Es su primo Ben, con esa sonrisa fastidiosa. «¿Ya despertó?», dice. Cuando Valka enfoca mejor la vista, nota a su tía y a otros primos amontonados observando la escena. Ella reacciona incorporándose de inmediato y apartándose cuanto puede de Ben. Preocupada, pregunta por su abuela y les explica que estaba en el patio con un hombre. Ben estalla en carcajadas, asegurando que ya saben quién será la próxima loca de la familia. Su tía, madre de Ben, solo refuerza la burla diciendo que más se puede esperar de esta jovencita. Ya se veía venir, tranquila. La abuela se durmió en la sala. Cuando todos regresan, la abuela despierta pidiendo que la lleven a su habitación, no sin antes dedicarle a Valka esa mirada severa y enojada tan característica de ella. Una vez la familia desocupa la casa, Valka, con muchas dudas, regresa a su habitación. Allí descubre, con sorpresa, que el relicario sigue en el mismo lugar donde lo había dejado. Recuerda el trapo en su mano, aún arrugado, lo que la desconcierta aún más. Toma el relicario y, como si tuviera vida propia, este sugiere en su mente que debe colocárselo sin dudar. Extiende la cadena y lo observa un momento antes de ponérselo en el cuello. En cuanto lo hace, siente como la incertidumbre, el vacío y la pesadez de su pecho son absorbidos por el objeto, pero no es lo único. Experimenta una extraña sensación de seguridad, como si todas sus emociones estuvieran bajo el control absoluto. Eso le permite pensar con mayor claridad.
De pronto, el mundo a su alrededor también cambia. Cada detalle de cualquier objeto lo percibe con asombro. Observa la bufanda roja colgada en el perchero. Cada hebra tejida parece perfecta. Los tonos varían con la luz de los pliegues. Se acerca para tocarla. Su tacto, más despierto que nunca, percibe la suavidad. Incluso las micropelusas de la lana cosquillean las yemas de sus dedos. Jamás había experimentado algo así. Decide probar con otros objetos. La tela azul de su pijama se siente distinta a la bufanda, aunque lo considera normal por el material. Luego toma un par de tenis rojos viejos. No solo percibe su textura, sino también una vibración ligada al color. Tras varias pruebas, concluye que, de alguna forma, está sintiendo los colores. Mientras experimenta frente al espejo, nota el relicario colgando en su cuello. Ahora se ve más hermoso, más brillante y misterioso. Lentamente lleva la mano hacia su garganta para tocarlo. Al hacerlo, todo se oscurece. Su habitación se sumerge en una penumbra total. Parece haber entrado en un trance de atmósfera terrorífica. En ese silencio inquietante, escucha una voz casi imperceptible. Un susurro que parece flotar en sus oídos. Primero es confuso, pero poco a poco se aclara. «Concéntrate». Ella, aterrada, pregunta: «¿Quién eres?». Pero los murmullos se vuelven a ser inintengibles, salvo esa palabra insistente: «Concéntrate». Decide cerrar los ojos para enfocar el sonido. En vez de la voz, encuentra un silencio absoluto. Al abrirlos de nuevo, percibe un murmullo que proviene de una esquina de su cuarto. Se acerca con cautela y allí descubre una pequeña criatura de orejas puntiagudas. Con temor, pregunta: «¿Quién eres?». La criatura gira lentamente la cabeza, revelando su estatura, apenas 1 metro. Su piel es pálida, sus ojos enormes, verdes mezclados con azul, brillantes y felinos. Está desnudo, salvo por un taparrabos viejo y raído. Valka retrocede con un suspiro de terror. La criatura, levantando las manos en señal de paz, suplica: «Por favor, no me temas. No estoy aquí para hacerte daño. Agradezco poder comunicarme al fin con alguien». Valka, aún asustada, intenta huir. Nota que en ese lugar el tiempo es más denso, más pesado. La criatura, sin embargo, se mueve con una rapidez que parece teletransportación. Siempre aparece delante de ella. Sin fuerzas para seguir corriendo, escucha su voz dentro de la cabeza: «¿Ya se cansó, señorita? Por favor, no me hagas daño», suplicó Valka. De pronto, la criatura aparece frente a ella, como si se quitara un velo invisible. Sus enormes ojos brillantes, con la pupila dilatada, desprenden una ternura inesperada. Esa mirada le transmite un poco de seguridad. Extiende su pequeña mano y toma la muñeca de Valka. «No estoy aquí para lastimarte», dice mientras pasa un dedo sobre el corte en su piel. Para asombro de la joven, la herida se cierra al instante. «Debes tener cuidado en este mundo», agrega con voz grave. «Aquí la carne es frágil, incluso para los Arkans como tú». Valka lo observa en silencio. La criatura tira suavemente de su mano para sacarla de su escondite tras el gran sofá de la sala. Luego la mira, alzando la cabeza como un niño. «Perdón por haberte asustado». Ella, nerviosa, suelta una risa que pronto se convierte en carcajada. La criatura se sorprende, pero termina riendo con ella. Hacía mucho que no escuchaba algo así. Cuando la risa cesa, la criatura añade: «Eso me recuerda que debo agradecerte por sacarme de ese aburrido jarrón». El recuerdo sacude a Valka. «¿El relicario?». Entonces pregunta, casi segura: «¿Estoy dentro de él?». La criatura sonríe con ternura ante su ingenuidad. «No, señorita. Solo yo habito esta prisión». «¿Eres prisionero?». «Lo soy». «¿Quién te encerró?».
No lo recuerdo. ¿Y por qué no escapas? Solo aquel que me encerró puede liberarme. La llave es mi nombre, pero tampoco lo recuerdo. Valka lo observa con compasión. Está bien, te pondremos uno. La criatura abre mucho sus ojos, incrédulo. Nadie antes se había preocupado en darle un nombre. Lo tengo, dice Valka con decisión. Te llamarás Relu, pero yo te diré Rel. Por primera vez, la criatura siente que deja de ser un objeto más en su prisión. Ahora, hasta las paredes parecen saber que ese era su nombre. Lo que Valka ignora es que un arcán, al nombrar, establece un vínculo profundo que nace desde la conciencia y el corazón. Más tranquila pregunta: ¿a qué te referías cuando dijiste que yo era un arcán? Lo que puedo contarte es limitado. Así se llamó a las personas del linaje antiguo que descifraron los secretos de los mayores. ¿Mayores? Sí. Seres que debieron tomar un cuerpo de carne para habitar el mundo en el que vives. Poseían un poder inimaginable, capaces de transformar la realidad. Se les atribuye la creación del sistema universal de vida. Ellos portaban la magia en su forma más pura. Son mucho más antiguos que mi propia existencia. ¿Y dónde puedo saber más de los arcans? Percibo un objeto con el conocimiento que necesitas y está en esta casa. ¿Dónde? Llévame ahora mismo. Lo lamento, señorita. Eso no será posible por ahora. ¿Por qué? Rel baja la mirada y responde: porque tienes que regresar. Un destello eléctrico se proyecta desde su pequeña mano y golpea el pecho de Valka. En el proceso, le dice: no podemos vernos demasiado tiempo. La próxima vez que lo hagamos, buscaremos lo que necesitas. Un resplandor inunda la habitación y Valka siente como una energía la arrastra de vuelta. Despierta de golpe en un hospital con un desfibrilador aún sobre su pecho, regresándole a la vida. Una vez un poco más consciente del lugar donde se encontraba, pregunta qué es lo que está pasando, pero se da cuenta de que no es un hospital, sino una habitación que, a su alrededor, tiene aspecto de clínica, aunque hay objetos que no concuerdan con el lugar. Valka, desconcertada, pregunta: ¿qué es este lugar? Una voz de un hombre se hace presente. Es mi consultorio. Valka se asusta de la voz del médico, pues no lo había notado, quizás por su recién despertar de lo que parecía un coma. Mucho gusto, señorita Kulpter. Soy el doctor Malsavar Slow. Veo que ya se encuentra bien. Kulpter, ese es el apellido de mi padre, pero casi nadie, salvo la familia, lo sabe. Valka, notablemente desconcertada, observa al hombre, más aún por lo que aparentemente le sucedió. Pues el supuesto doctor lleva una bata de color crema con encajes dorados. Sus manos lucen anillos plateados y brillantes. Es alto, delgado, estilizado, con una apariencia elegante, pero nada se asemeja a un doctor. «Usted no es un doctor», dice Valka dudosa. «Bueno, no soy un doctor convencional. En realidad, soy un alquimista eternial, especializado en salud etérica, certificado por el Instituto Carvenholt. Creo que me golpeé fuerte la cabeza, porque esto seguramente es un sueño», responde Valka. El doctor Malsavar lanza una carcajada muy sutil. «Heredó el humor de su padre, señorita Kulpter». «¿Conoció a mi padre?» «Así es, señorita Kulpter. Valka, mi nombre es Valka». «Está bien, señorita Valka. De hecho, también conocí a su madre. Fueron ellos quienes contrataron mis servicios para cuando usted necesitara a un doctor». «Pero usted no es doctor. ¿Qué no los alquimistas son personas que buscan transformar los metales de una forma mágica?» «Así es, señorita, pero va un poco más allá. Hay diferentes tipos. Yo, por ejemplo, transmuto la energía corpórea de los 7 cuerpos, aunque también tengo un doctorado en metales preciosos. Así que sigo siendo un doctor. Aún no entiendo por qué no estoy en un hospital».
No es posible que usted asista a un hospital convencional. ¿Recuerda la última vez que estuvo en uno? ¿O que haya sido atendida por un insípido? Menciona Malzahar con tono irónico. Valka intenta recordar, dándose cuenta de que jamás ha asistido a un doctor por algún problema de salud, salvo las visitas recurrentes al hospital por su abuela. Apuesto que tampoco le ha dado un resfriado o jaqueca durante el tiempo de esta existencia, dice Malzahar. En efecto, al recordar que su salud siempre ha sido perfecta, la expresión de sorpresa e incredulidad en el rostro de Valka es evidente. Tomaré eso como un no, responde Malzahar notando su expresión. Su padre me pidió enlazar un escarabajo mortuorio a su cuerpo vitérico para que cuando enfermara, éste me avisara. Así que, cuando su familia llamó a una ambulancia, la interceptamos para traerla aquí. ¿Significa que estoy secuestrada? De nuevo, el doctor ríe sutilmente. No, en cualquier momento podría irse, señorita. Mientras esto sucede, Malzahar sostiene unos documentos del hospital al que suele ir su familia, firmados con exámenes que presuntamente le hicieron a Valka. Es curioso, ya han pasado 7 horas y nadie de su familia ha llamado. Eso no es de extrañar, doctor. Mi familia siente un profundo desprecio hacia mí, dice Valka. Puede llamarme Malzahar, señorita, y lo entiendo. Suele pasar que los Arkans despierten ciertas emociones bajas en los insípidos, pero eso cambiará. ¿Arkans? ¿También los conoce?, pregunta Valka intrigada. Claro, señorita, pero primero debo explicar la razón por la cual llegó aquí. Su familia reportó desmayo e incapacidad para respirar. Esto es indicio de una grave alteración de uno de los cuerpos, el átmico, para ser más preciso. Es como si hubiera estado en presencia de un drenador en un ambiente controlado, diseñado perfectamente para eso. Pero existen cosas que no logro entender. Se conoce a muy pocos Arkans que han logrado acceder a ese cuerpo por voluntad propia. Y hablo de los más poderosos que han existido. Además, para lograrlo, se debe primero escapar de la espiral revelumbral para que la conciencia no se fragmente. ¿A qué se refiere con esa espiral?, pregunta Valka confundida. Reencarnación, señorita. Es un término vago que los insípidos usan. Por la huella de su cuerpo númico, debo decir que el ciclo de su cuerpo vitérico es normal, incapaz de tan siquiera asomarse al cuerpo sentire. Noté que había irritación en él, tal vez una ruptura o tristeza reciente, pero estaba siendo absorbida y sanada por ese tan interesante relicario que cuelga en su garganta, menciona Malzahar, fijando su mirada en el brillante relicario. Noté que uno de los paramédicos en la ambulancia tenía una quemadura en su mano. Yacía en el piso con un bloqueo temporal de los 7 cuerpos. Vi en su herida algunos detalles que coinciden con el relicario que deduje que aquel hombre intentó quitárselo para sus fines médicos. Pero al parecer está fuertemente ligado a usted. Valka recuerda todo lo sucedido antes, pero decide guardar silencio, ya que el doctor aún no es de su entera confianza, y más en la confusión en la que se encuentra. ¿Escarabajos? ¿Alquimistas? ¿7 cuerpos?, piensa Valka, como si estuviera en otro mundo. ¿Usted intentó retirarlo también?, pregunta Valka. Malzahar responde de forma contundente. Todos saben que no es buena idea tocar una reliquia Arkan. Hábleme más de los arcanos, por favor, dice Valka. Vaya, parece que lo que menos le interesa es su salud. De todas formas, seguiré investigando, ya que algo no me convence en su huella vitérica. El doctor Malzahar decide compartir información sobre los Arkans. Un Arkan es una persona capaz de usar su energía de los 7 cuerpos, pero no de forma total. Cada cuerpo tiene una habilidad y cada Arkan posee una habilidad base.
Por ejemplo, un insípido no puede manipular la energía a su voluntad, pero un arcán, además de percibirla, logra tocarla con uno de sus cuerpos o amasarla, como un panadero a la masa, solo que en este caso esa energía transformada puede ser usada para infinidad de cosas, a diferencia del panadero, que solo busca hacer pan. Prácticamente, esa es la habilidad de un arcán, que sus cuerpos son conscientes de su existencia y con la práctica se logra el despliegue de poder llamado magia, un término demasiado simple que los insípidos han tomado a la ligera, pero que funciona para fines prácticos. ¿Magia?, pregunta Valka con rostro de confusión. ¿Se refiere a mover cosas con la mente o desaparecer de la vista de alguien de forma inesperada? El doctor sonríe de nuevo. Sí, es posible, pero no es tan fácil. Todos los mantos de la realidad poseen un código. No es algo algorítmico como la tecnología que los insípidos han desarrollado, pero se parece. Entre más entiendas el código, mayor será tu acceso a la magia, y esa es la ventaja de un arcán. Valka se ve alterada, pero de una forma positiva, como si se hubiera ganado un premio que tanto anhelaba. Tranquila, como te digo, no es tan fácil. No todos tienen las mismas habilidades. Primero debes entender cuál es tu apadrinamiento de poder. ¿Apadrinamiento?, pregunta Valka aún más confundida. ¿Puedes explicarme más? Yo no soy tu tutor mágico. Tiene que ser uno acreditado por el Instituto Carvenholt quien deba enseñarte, responde educadamente Malzahar. ¿Dónde está ese instituto?, pregunta Valka. Malzahar se mueve un poco sorprendido. Un momento, ¿no has sido convocada al apadrinamiento? ¿De qué hablas? Ni siquiera creía que la magia era real. Allí Malzahar se da cuenta de que algo no encaja en esta chica. La jerarquía mágica no había puesto sus manos sobre Valka. Esto es imposible, pensó. El registro familiar y la huella mágica son suficientes para saber de la existencia de los arcans en el mundo, y Valka ya había cumplido la mayoría de edad como para ser convocada. El doctor le pregunta si tiene algún tatuaje en el cuerpo del que él no se haya percatado. Valka se sonroja y dice que no. Esto resulta aún más extraño para Malzahar, ya que solo los arcans que operan bajo las sombras de la jerarquía mágica los usan para ser indetectables, pero aún así siempre están en el registro como Nocturials. Mientras Malzahar se autocuestiona, se le escapa aquella palabra. ¿Nocturials?, pregunta Valka. Fueron arcans, pero su ambición por despertar el poder completo los llevó a practicar magia prohibida para estimular sus 7 cuerpos. El resultado fue la corrupción de su energía, desarrollando un poder destructivo. Un cuerpo corrupto contamina al resto. Por eso la jerarquía tomó medidas: capturarlos, sanarlos o exterminarlos. Una voz completó la última palabra. Era un hombre de unos 60 años, erguido con un traje sobrio, entrando por la puerta del doctor. Desconcertado, le dice con tono irritado: «Deberías golpear antes de entrar». «Me disculpo, pero ya conoces mi trabajo». «¿Quién es esta señorita?», pregunta el extraño. «Es una consulta que ya estaba terminando», responde Malzahar por ella. El hombre insiste: «¿Por qué razón hablaban de los Nocturials?». Malzahar da una explicación más rápida, quizás intentando ocultar la identidad de Valka. Solo quería saber si sus 7 cuerpos estaban en orden y verificar si estaba bien. El hombre sonríe. «Muy bien, jovencita. De eso se trata la responsabilidad mágica. Siempre hay que estar atentos. Uno nunca sabe si el gen Nocturial está en tu sangre». «No ha habido uno de esos en años», responde Malzahar, de forma directa, muy íntima, casi con un tono agresivo. El hombre responde: «Tú, mejor que nadie,
Sabe que es muy posible nacer con el gen, algo potencialmente peligroso para la jerarquía mágica, a la cual obedecemos. En fin, interrumpe Malzahar, después de un leve gruñido. Ha sido un gusto atenderla, señorita, con ánimo de que Valka se retire. Ella nota la indirecta. Antes de salir por la puerta, el extraño le dice: «Fue un gusto, señorita Valka. Mi nombre es Valka». ¿Ya nos habíamos visto antes? No lo creo, responde ella, mirando esos ojos oscuros y entrañables. Al salir del consultorio de Malzahar Slow, comienza a percatarse del lugar donde está. Por la ventana nota un paisaje nocturno que jamás había visto. A lo lejos observa una enorme mansión que parece estar construyéndose a sí misma. Puede ver los bloques de piedra sólida acoplándose unos a otros, que se entremezcla con la autopista. No logra entender lo que sucede. Se lleva los puños a los ojos, rascándose los párpados, y al hacerlo, nota que solo ve la autopista. «Por aquí, señorita», dice una mujer delgada, con el cabello recogido en una moña, que parece oficinista. «Soy la secretaria del doctor. Me pidió acompañarla a la salida». Con su mano extendida, le muestra a Valka el camino. Una vez llega a la lobby, Valka nota lo magnífico del lugar, pero la asustan las enormes estatuas con armadura en postura de ataque a cada lado de la puerta, observando hacia ella. Una de ellas empuña su espada por el mango, como preparándose para el ataque, y asimismo, al tiempo gira lentamente su cabeza, mirando con esos ojos de roca directamente hacia Valka. «Es raro», dice la secretaria. «No es muy común que haga eso». Valka, sorprendida, pregunta qué es esa cosa. «Tranquila, señorita. Son guardianes Sculpter. Solo se moverán de su posición con la presencia de peligro inminente». La secretaria abre la puerta para que ella salga, y Valka, con mucha cautela, sin dejar de observarlos, sale de aquel lugar. Al salir, descubre que se encontraba en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Siempre se había preguntado qué era ese lugar. Jamás imaginó que albergaba oficinas de doctores extraños. Baja las enormes escaleras, pero entonces recuerda lo del instituto. Regresa a golpear la puerta, esperando que la secretaria le dé más información. Golpea varias veces hasta que aparece un guardia de seguridad. «¿Qué está haciendo?», pregunta el guardia. «Quiero hacer una consulta», responde Valka. El guardia le dice que ese lugar, a pesar de estar muy bien ubicado por ser patrimonio de la ciudad, no tiene oficinas, nadie habita ahí, solo se usa para eventos, proclamaciones y otras cosas de índole institucional. Desconcertada, Valka atribuye todo esto a la magia. Sin más, decide caminar hasta su casa, pues en sus bolsillos no tiene dinero para un taxi. Mientras tanto, la conversación del doctor con aquel extraño sujeto se lleva a cabo. «Vaya, veo que has implementado nuevas cerraduras, como siempre. ¿Por qué eres tan desconfiado, Malzahar? A veces creo que lo haces para descubrir cómo evitar mi entrada a tu espacio. Sabes que después del siniestro, ellos buscan obtener el poder a como dé lugar», responde Malzahar. «Además de decirte que no es extraño usar todos los recursos mágicos para protegerse». Sin embargo, aquel sujeto lo mira incrédulo, preguntándole: «¿Seguro es por eso? Ambos sabemos que, de ser por mí, estarías en cautiverio. Siempre guardas trucos y marañas. Nunca he confiado en ti. Sé que eres talentoso, Malzahar, pero no me fío de alguien con el apellido Slow». Después de decir eso, aquel sujeto saca de su bolsillo 3 monedas doradas con un escudo real, el cual se ven 3 llaves con diferente forma. El sujeto pronuncia el conjuro: «Clavis Aperio». El anillo convocador de su mano derecha se ilumina y las monedas comienzan a levitar. Mientras lo hacen,
parecen fundirse como si fueran líquidas, emitiendo una vibración que revela cada una de las cerraduras mágicas del consultorio del doctor Malsabar. Cada moneda, ahora convertida en una especie de llave extraña que emite frecuencias mágicas, se extiende por el lugar, girando rápidamente, produciendo un sonido como si rompiera el viento. Finalmente, abren por completo los conjuros de protección del doctor, revelando el lugar real, una enorme biblioteca combinada con un laboratorio alquimista, llena de herramientas, objetos y artilugios, todos al servicio del doctor Slow. Bien hecho, pronuncia el extraño. Debo admitir que tus cerraduras son de lo más entretenidas, bastante intrincadas, nada decepcionante para la familia Slow. Lástima que no piensen lo mismo de ti. Malsabar respira profundo, conteniendo la ira, pero sin perder el control. Slow siempre ha sido paciente y enfocado, inamovible ante provocaciones. Como de costumbre, toma el control de la situación y se mueve libremente por su taller. ¿A qué has venido esta vez? No tengo citación de la jerarquía. Falta un mes para eso. Lo sé, Malsabar. Esta vez vengo por algo extraoficial, aunque obviamente de parte de la jerarquía. Hace unos días, uno de los sellos Mortual de las cámaras Sombra se agrietó. Toda la atención de Malsabar se refleja en su rostro con preocupación, pero el extraño lo invita a la calma. Lo que reposa dentro no ha despertado. Aún así, una grieta en un sello Mortual no es un buen presagio, responde Malsabar. Por eso estoy aquí. Te necesito para que hagas uno nuevo. No podemos pasar por alto esta situación. El extraño sonríe con ironía. ¿O acaso sientes satisfacción de que el sello esté a punto de destruirse? Malsabar responde con firmeza y un dejo de enojo. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero sí enmendar el presente. Al igual que tú, no quiero que despierte Rómulo. Rómulo, con satisfacción en su rostro, al ver que logra alterar a Malsabar, lo invita de nuevo a la tranquilidad, recordándole como siempre que jamás confiaría en un Slow. Con su pulgar lanza una de las monedas que sostiene hacia el doctor. Malsabar la atrapa fácilmente en el aire. Es momento de irnos. Para dicha reparación, dice Rómulo, no pensaba tocarte. Con firmeza, pronuncia el conjuro. No verá. El tiempo y el espacio se deforman, transportándolo a un lugar distante. En cuanto Valka llega a su casa, ve como el coche de su tía Dres está aparcado en la entrada. Esto le parece raro, pues suele venir solo cuando hay reuniones familiares. Lo que realmente incomoda a Valka es que tendrá que aguantar su prepotente actitud. Ojalá no haya venido con su hijo Ben, piensa. Al cruzar la puerta, ve a su tía y a la abuela en la sala. Justo en ese momento, Dres, la tía, con un brazo cruzado, sirviendo de apoyo al otro mientras se muerde las uñas, observa a Valka limpiándose los zapatos en la alfombra de la entrada y de inmediato le grita: «Valka, ¿dónde has estado metida? Tu abuela está preocupada». Se acerca a Valka, la toma con fuerza del brazo y la jalonea frente a su abuela, que está como de costumbre en su silla de ruedas. «Mírala, llega como si nada», dice la tía irritada. A Valka aquello le resulta extraño, pues muchas veces ha llegado incluso después de días sin que noten su ausencia. En múltiples ocasiones la han dejado afuera de la casa como si no existiera. No entiende por qué esta vez de pronto hay preocupación por ella. «Ya basta, Dresa», interviene la abuela. Extiende su mano temblorosa hacia Valka. «Déjanos a solas. Gracias por venir. Te llamaré mañana». Con el ceño fruncido y mirando directamente a Valka, la tía Dresa obedece la orden de su madre y se retira de la sala.
Una vez que la abuela y la nieta quedan a solas, comienzan a hablar de cosas del pasado, como si los recuerdos de Basilia estuvieran intactos. Lo que más sorprende a Valka es la quietud de su abuela. No es la misma. Parece la de antaño, como si aquella mujer cariñosa hubiese regresado. «Hijita», dice la abuela, «sé que tu vida ha sido difícil, y más aún sin la presencia de tus padres. Me da tristeza decirte que se pondrá más difícil, pues ya no tengo fuerzas para protegerte». «¿Qué?», pregunta Valka desconcertada. No entiende a qué se refiere. Tal vez no está tan lúcida como pensaba. «El conjuro se rompió», continúa Basilia, su abuela. «Sabía que no podía contenerlo para siempre, aunque logré hacerlo hasta ahora. Hubiese querido que durara más, pero no podemos escapar de nuestro destino. Quiero que sepas que eres una persona especial y que tu poder es inimaginable. Venimos de un linaje místico y antiguo que, precisamente por eso, siempre trajo problemas. En cada generación nace un Arcan, un ser con un desarrollo mágico activado, capaz de hacer proezas que los humanos consideran divinas. No obstante, eso no es lo que llama la atención de un Arcan. ¿Lo sabías?», interrumpe Valka, con el rostro lleno de sorpresa. «Por favor, escucha», responde la abuela con dulzura pero firmeza. «Cuando naciste, tus padres y yo supimos de inmediato que eras ese ser tan poderoso que continuaría el linaje. Pero al descubrir que eras mujer, entendimos que debíamos intentar que fueras la última. La esperanza de tus padres de que nacieras hombre era latente, pero al saber que eras niña, las cosas se complicaron. No quiero que pienses que por ser mujer no te quisimos. Es solo que el infierno que tendrás que vivir en este mundo sería mucho mayor. Vulcan iba a ser el nombre si hubieses sido hombre, pero aún así, siendo mujer, tus ojos se reflejaban ese poder de Arcan. Así que tu madre eligió llamarte Valka. Sé que no los recuerdas, porque el tiempo que estuvieron contigo fue corto, pero debes saber que ellos se fueron por tu bien. Aún así, créeme, estarían orgullosos de ti. Donde quiera que estén, ¿siguen con vida?», pregunta Valka con la voz entrecortada. «Hija, no lo sé con seguridad, pero tienes que entender que el mundo al que estás a punto de entrar es muy distinto. Debo decirte que, de ahora en adelante, podrás usar tu magia, pues ya no puedo contenerla más. Durante tu vida he tenido que frenar tu impulso mágico. Durante tu vida he tenido que frenar todo. Sigue la abuela. ¿Recuerdas cuando llamaron de la escuela porque un niño aseguró que le habías golpeado con una roca y que lo habías hecho para extraer un gusano que se alimentaba de su cerebro? Valka tiene vagos recuerdos. Toma una roca y golpea la cabeza de uno de sus compañeros. El director, furioso, convoca a una reunión de padres. La madre del niño rompe en llanto. Su hijo ha sido diagnosticado con un tumor cerebral avanzado. Amenazaron con demandar a la institución. Yo supliqué que no tomaran medidas legales. El gobernador intercedió. Para entonces nuestro apellido aún tenía peso y el director decidió expulsarte. Recuerdo que al volver a la casa estabas tan callada que no parecía importante lo ocurrido. Yo te regañaba y tú cerrabas el puño tan fuerte que la mano se te ponía morada. Te pregunté qué escondías. Respondiste, es el gusano. Quiere regresar a su hogar y seguir alimentándose del cerebro. Llegaste a casa. Corriste entre mis jarrones, mis amados jarrones, y abriste uno con cerradura. Sacaste una larva enorme y negra. Me sorprendió que escogieras precisamente ese jarrón.
Era uno de los que usaba encantados para contener hechizos oscuros. En ese momento, Valka parece transportarse, revive el recuerdo con nitidez, ve al niño quejándose de dolor de cabeza. A través de su cráneo nota algo que devora. Toma la roca, golpea, la sangre corre. Valka acerca la mano herida. Una luz blanca emerge de su palma y el gusano comienza a salir. Pero aquella larva no era completamente física, era como una bruma que, al tocar la mano de Valka, toma forma corpórea. ¿Qué fue eso?, pregunta Valka, exaltada mirando a su alrededor. Acabas de estar ahí, responde la abuela con calma. No te preocupes, muchos Arkan pueden vivir su pasado. Algunos aseguran que incluso pueden cambiarlo, aunque eso nunca se ha comprobado. ¿Y qué pasó con el niño?, pregunta Valka. Tenía tu edad, dice la abuela. Le salvaste la vida, pero por aquel entonces supe que debía cerrar tus habilidades. No podía andar libre con ese poder. Te envié a una institución de mala reputación a propósito. Sabía que la pasarías mal, pero necesitaba adormecer tu fuerza. Forzamos emociones densas para atenuar tu energía, y funcionó. Un Arkan con cuerpo emocional denso no puede exteriorizar su poder. Valka recuerda entonces las palabras de Malzavar sobre los cuerpos. El cuerpo de los sentires, decía él, o cuerpo emocional. La abuela prosigue. Yo no soy Arkan, confiesa Basilia. Tengo una habilidad que desarrollé con mi hermana que sí era Arkan. Podemos conjurar recipientes y encerrar lo que haga falta. Cuando nació tu poder, usé mi cuerpo como contenedor y atrapé tu energía. Por eso te hice pasar por tantas penurias, para reducir tu despertar. Valka, trastocada, no sabe qué decir. La abuela baja la mirada, unas lágrimas ruedan por sus mejillas. Espero que algún día puedas perdonarme, murmura. Al principio será difícil volver a sentirte despierta. Debes encontrar la vibración correcta que aliviane tu cuerpo de los sentires. Entonces tu magia fluirá de nuevo. Ya no puedo contenerla. ¿Protegerme de qué?, pregunta Valka insegura. La abuela suspira y revela la verdad con voz quebrada. El emperador necesita la sangre pura de las familias directas de los Arkans. Exterminó a la mayoría para preservar las líneas. Las familias tuvieron que mezclar su sangre con la de los descendientes diluidos, personas como yo, no Arkans puros. Así, resurgieron linajes, pero ya no como la primera línea. Éramos la segunda. Afortunadamente, continúa. La sangre pura dejó de ser totalmente valiosa para el emperador, pero la batalla para detenerlo fue brutal. Los últimos puros murieron, salvo tus padres. Ellos sobrevivieron. Por eso tu descendencia sería pura. El emperador no busca hombres, busca mujeres. Nadie sabe por qué. Tras tantas derrotas, la jerarquía creyó contenerlo. Pensaron que era suficiente. Pero el legado del emperador y su ejército son vastos. Los Nocturials, sin guía, se volvieron aún más sanguinarios, imprudentes. Sí, pero peligrosos. Tus padres tuvieron que combatir. Uno, cerca de nuestra casa. Lograron doblegarlo y arrancarle información. Tu energía lo atraía. Afortunadamente, solo era uno, no enviado directamente por los fieles del emperador. La decisión de protegerte fue dolorosa, dice la abuela. En esa noche supimos que tu destino sería difícil. Valka se queda en silencio, procesando cada revelación, su origen, el encierro de su energía, la guerra y la razón por la que su familia la ocultó. Todo encaja con la sensación de vacío que la había acompañado desde niña. Un linaje secreto,
un poder peligroso y una familia dispuesta a sacrificar su cercanía por seguridad. ¿Y ahora?, pregunta ella. ¿Qué haremos? Primero, responde Basilia con voz más firme, debes aprender a escuchar tu vibración. No te precipites. El despertar será gradual. Yo haré lo que pueda mientras me queden fuerzas, pero debes saber algo más. El mundo al que vas a entrar ya no es el mismo. La abuela de Valka, completamente consternada, con un nudo en la garganta, sabía que su nieta era fuerte, pero aún dudaba si su fortaleza sería suficiente para lo que venía. Visilia se agachó un poco y tomó la lámpara antigua, de esas que contienen una vela en su interior, que reposaba al costado de su sofá. ¿Qué es eso?, preguntó Valka. Esto, mi niña, es un artefacto especial. No te dejes engañar por su apariencia. Su luminiscencia permite ver más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Pero cuidado, si permaneces demasiado tiempo, tu esencia podría trasladarse a ese lugar y jamás podrías salir. Solo los arcans pueden encender la luz de esta lámpara. No se enciende con fuego, sino con pasión. Valka se sonrojó un poco y su abuela lo notó, dibujando una leve sonrisa en su rostro. No me refiero a la pasión de la carne, aclaró, sino al sentimiento capaz de alimentarla. Con el diario lo entenderás todo. Tu tatarabuela dejó un diario con todo lo que necesitas saber. En ese momento, un sonido que Valka jamás había escuchado se hizo presente afuera de la casa. De inmediato, ambas voltearon hacia la puerta. La abuela tomó las manos de Valka con nerviosismo. «No te pediré que me perdones», dijo temblando, «porque no es prioridad para tu supervivencia. Pero si tu corazón encuentra la forma de hacerlo, te lo agradeceré eternamente. Perdóname». El sonido volvió a escucharse más fuerte esta vez. Valka se puso de pie, notando que la enorme puerta, aquella con las figuras talladas de animales en postura de ataque, comenzaban a moverse. Ahora esas figuras parecían doblarse. Valka entrecerró los ojos para asegurarse de que lo que veía fuera real. Entonces, algo oscuro, una sombra, irrumpió violentamente por la ventana. «Tienes que buscar el diario», gritó la abuela. La criatura enorme y sombría quedó suspendida en la sala, entre los escombros y cristales, flotando. Una sensación tenebrosa llenó el aire. Sus ojos rojos brillaban con una luz que dejaba entrever parte de su rostro grotesco, casi humano. Con un movimiento de su mano, proyectó una sombra que tomó la forma de la abuela. Esa sombra cayó en postura de 4 patas y se lanzó directamente hacia el sofá. Entró en el cuerpo de Visilia y ella abrió exageradamente los ojos. Su piel se tornó grisácea, su boca se descolgó y otra versión de sí misma comenzó a separarse como si se desgarrara. La piel se estiraba y arrancaba. Y allí quedó Valka, frente al cuerpo sin vida de su abuela, una criatura sombría levitando y un clon grotesco de su misma abuela. Esa réplica la miró con una mezcla de ira y terror. A pesar de que su abuela siempre tenía una mirada severa, jamás había sido una expresión tan oscura. Se abalanzó sobre Valka, pero en ese momento su tía Tres irrumpió reventando la puerta, empuñando un objeto que parecía una varita mágica. De ella emergía un haz de luz intensa, casi amarilla, que se dirigió directamente a la figura que imitaba a su abuela Visilia. Todo pareció ralentizarse para Valka. Vio cómo la sombra se movía a una velocidad imposible, como si siguiera su mismo ritmo. De pronto, el relicario que colgaba de su pecho comenzó a vibrar y elevarse, liberando una energía cegadora. La luz golpeó de lleno a la criatura, revelando parte de su cuerpo oculto por la oscuridad. Se veía humano, pero su piel empezaba a arder. Gritó,
La energía del relicario quemaba su carne, destruyéndole el brazo. Mientras tanto, la Tiedres lanzaba otro ataque que fulminó a la copia de su madre. La criatura principal, desesperada, emitió un chillido ensordecedor, destruyó uno de los muros y escapó hacia las lejanías, fuera del alcance del relicario. El silencio cayó, un silencio de esos pesados, lleno de angustia e impotencia. Valka volvió en sí al sentir el frío que entraba por el enorme agujero en el muro. Su piel se erizó. Escuchaba los gritos de su tía Dres, lejanos, como si el mundo se hubiese apagado. Todo había pasado tan rápido que aún se oían caer pequeños trozos de escombros. Entonces recordó cómo se siente respirar. Su cuerpo reaccionó, tomando una bocanada de aire por puro instinto. Intentó hablar, pero su lengua estaba adormecida. Aquello le recordó cuando era niña, el día que se paralizó al ver una tarántula en el jardín. El miedo la había invadido igual, solo que ahora había algo distinto, una sensación extraña, como si la soledad quisiera devorarla desde dentro, empezando por ese vacío que se abre en el pecho cuando pierdes a alguien que amas. La tristeza la envolvía y su respiración comenzó a fallar, como si su cuerpo olvidara cómo funcionaban sus pulmones. Mientras tanto, su tía Dres, de rodillas junto al cuerpo sin vida de su madre, lloraba desconsoladamente. Nota los débiles tartamudeos y torpes bocanadas de aire de Valka. De inmediato, la tía Dres se levanta del suelo, dejando atrás el cuerpo de su ya fallecida madre. Toma la lámpara antigua y rápidamente se dirige hacia su sobrina. Con firmeza toma la mano de Valka, casi obligándola a empuñar entre sus dedos aquel artefacto que su abuela le había entregado. Mientras todo sucede, Valka puede ver que su tía mueve los labios, diciéndole algo, pero aún conmocionada, no logra entender. Desvía la mirada a su alrededor, observando el desastre. En ese instante, Dres empuña su varita, retrocede unos pasos y mira hacia el costado, donde ya no queda pared. Algo proviene de la oscuridad. Parece haber llamado su atención. Coloca la punta de su elaborada varita justo en el pecho de Valka. Por último, Valka alcanza a mirar el sillón donde yace el cuerpo de su abuela. Su voz tiembla cuando logra pronunciar con palabras dolientes: abuela. Entonces siente como su pecho vibra, un hormigueo recorre todo su cuerpo, acompañado de un sonido indescriptible. Y como si solo hubiese sido un parpadeo, Valka aparece en un pasillo rodeada por jóvenes de su edad, distribuidos por el lugar. Pero eso no es lo que la sorprende. Lo que la estremece es que por un instante sus emociones apagadas hasta ese momento regresan de golpe, como bocanadas de agua que tragas al aprender a nadar. Por fin recuerda cómo se siente llorar. La imagen de su abuela sin vida se repite en su mente y su llanto desenfrenado y desgarrador se vuelve protagonista. Sus piernas tambalean hasta que finalmente se desploman sobre el suelo brillante recién encerado, entregándole sus lágrimas en un intento desesperado de desahogo. A su alrededor, los presentes comienzan a acercarse, intrigados ante semejante aparición. Dos personas, las más próximas, se acercan con cautela, intentando entender la escena. Uno de ellos es Belsey Santemir, un joven de cabellos plateados, peinado hacia atrás con elegancia formal, reflejo de su sobriedad y orgullo. Pertenece a la familia Santemir, arcans respetados por generaciones por su aguda forma de pensar, considerados jueces excepcionales por su capacidad de controlar las emociones. Los Santemir siempre ocupan cargos altos dentro de la jerarquía y aún más poseen el derecho ancestral de pertenecer a ella por decreto.
Junto a Belsey se encuentra su compañera Selme Hunterbaul, completamente opuesta a él en carácter, pero con un respeto igual de firme, perteneciente a una familia de herreros mágicos, expertos en forjar armas potenciadoras de magia y antimagia, espadas, dagas, armaduras y otros artefactos enfocados en el combate. Selme, con su naturaleza condescendiente, se acerca a Valka. Belsey intenta detenerla con un leve toque en el hombro, diciéndole que debería llamar a un maestro. Pero Selme, sin dudarlo, se arrodilla junto a Valka, rodeándola con sus manos de forma delicada, pronunciando palabras que ni siquiera Belsey había escuchado antes. Fue asombroso. El llanto desgarrador de Valka se transformó en sollozos y luego en silencio absoluto. El grupo de curiosos que se había formado ya era considerable. Era imposible no sentir curiosidad por tan extraña aparición en los pasillos del santuario errante Gravenholt. «Rápido, ayúdenme a levantarla. Hay que llevarla a la enfermería. Tiene mal de ojo», dijo Selme con tono preocupado. Belsey reaccionó de inmediato, levantándola, colocándola entre sus brazos y abriéndose paso entre los demás compañeros. Mientras se alejaban, se escuchaban murmullos a su alrededor. ¿Cómo llegó esa chica aquí? ¿Está protegido el instituto ahora? Nadie podía explicarlo. Ningún hechizo conocido podía atravesar los escudos del santuario. Ni siquiera las gárgolas desmaterialistas detectaron su presencia. Era evidente que aquella chica no pertenecía a ese lugar. Mientras tanto, en las cuevas prismáticas, los guardianes observan cómo el espacio se deforma con el característico destello de un código jerárquico. Saben que alguien, sirviente de la jerarquía, está a punto de aparecer. Los guardianes, magos y brujas expertos adoptan postura de ataque. Son precavidos, incluso cuando el rastro mágico proviene de un sello jerárquico. Rápidamente, dos siluetas se materializan entre el aire distorsionado. «Tranquilos», resuena una voz profunda. Proviene de un hombre que parece robusto, de casi 3 metros de altura, aunque esto está fuera de la realidad. Aquel hombre, de presencia imponente y serena, es Melkain, uno de los magos más poderosos de la actualidad. Se dice que desciende de una antigua raza de elemental. Proviene de las tierras bestiales, hoy desoladas, aunque nunca se ha confirmado su procedencia. Pese a su estatura de unos 65 metros, su sola presencia impone respeto. Su cabello ondulado cae hasta la cintura y su expresión firme pero sin emoción infunde una calma inquietante. Melkain es conocido como el domador de bestias colosales, pionero de los conjuros que invocan criaturas elaboradas con magia pura, hechizos de nivel supremo, inalcanzables para la mayoría. La jerarquía intentó clasificarlos como prohibidos, pero comprendieron que era un arma vital en los tiempos de guerra. Además, muy pocos pueden dominarlos sin ser consumidos por su poder. Se rumorea que ningún mago de la jerarquía logró sellar por completo este tipo de hechizos. Su poder es tan colosal que cualquier intento de control resultaría inútil. Otros dicen que simplemente no los prohibieron porque el propio Melkain sigue con vida y temen imaginar las represalias que tomaría por bloquear su especialidad, como por ejemplo unirse a los Nocturials. Por ello fue nombrado custodio mágico de las cuevas prismáticas en la Cámara Sombra, un lugar único donde los diamantes no solo contienen luz, sino también el poder de aprisionar magos peligrosos, fragmentando su energía hasta volverlos incapaces de conjurar. Las cuevas son tan bellas como indestructibles, un resplandor eterno de prisión y pureza. Cuando el espacio se estabiliza, las siluetas se definen. Son Malzabar Slow y Rómulo Desmond. Melkain, con su calma habitual, los recibe con respeto. Malzabar inclina levemente su cabeza. «Es un gusto volver a verlo, maestro», dice con tono sincero. Admiraba profundamente a Melkain.
en su juventud, fue testigo del poder inconmensurable que aquel hombre desplegó en batallas. Rómulo, con actitud prepotente pero educada, añade: «Señor Melkain, he regresado con Malzahar para revisar el sello agrietado y encontrar la forma de repararlo. Espero contar con su permiso y compañía para ingresar a las cuevas». Extiende su mano y del cielo desciende un huevo rugoso de unos 10 centímetros, brillando con un tono particular. Rómulo lo detiene con un hechizo antes de que toque el suelo, y este queda suspendido suavemente sobre su palma. Melkain los invita a acercarse al pedestal de órdenes, coloca el huevo sobre él, y la estructura se moldea mágicamente para adaptarse al artefacto como si cobrara vida. El huevo se abre, liberando un mensaje en forma de fuego, un recuerdo vívido del remitente. La voz se parece a la de Brandal Luximel, máximo líder de la jerarquía por elección equitativa y por consejo de las raíces elementales. «Mi estimado Melkain, protector y custodio de las cuevas prismáticas, extiendo mi respeto más profundo y solicito el ingreso y acompañamiento a una de las cámaras sombras de la cueva prismática del señor Rómulo Desmond, con el propósito de tratar la grieta en uno de los sellos del emperador. Sé que notará la ausencia de una autorización para el señor Malzahar Slow. Como bien sabe, los rastros de los Nocturials aún nos rodean, y su inclusión no fue aprobada por la jerarquía, por acontecimientos que ya conocemos. Sin embargo, hago otra solicitud, no como el jerárquico de turno, sino como colega y amigo: el ingreso del señor Slow como colaborador en esta tarea. Es bien sabido que es un alquimista de alto nivel, capaz de restaurar o crear un nuevo sello para contener al emperador y mantener la seguridad de nuestro mundo. Por último, agradezco su comprensión en este asunto, señor Melkain, custodio de las cuevas prismáticas y gran amigo». Slow, un poco desconcertado, no lograba entender por qué razón no autorizarían formalmente su ingreso a las cuevas. Sabía que su reputación siempre estaría en duda, pero había algo allí que no cuadraba. Sin embargo, el carisma de Malzahar siempre lograba disimular cualquier adversidad de esa índole. El mensaje se consumió, al igual que el fuego, y Melkain dio la orden al resto de custodios de tomar formaciones de ataque. Además, autorizó el uso de uno de los hechizos prohibidos, aquel capaz de exterminar por completo a un mago, impidiéndole toda posibilidad de renacer. Precisamente por eso estaba prohibido, pues se consideraba que atentaba contra el libre albedrío. Sin embargo, en cada prisión mágica, el máximo custodio era el único autorizado para usarlo y para ordenar a otros a hacerlo, con el fin de detener a los magos que se habían decantado por la magia malintencionada. Malzahar, algo inquieto, preguntó por qué razón se tomaba semejante medida, y además con un hechizo tan peligroso, pues aquel conjuro exigía casi el consumo total de la energía mágica del conjurador. Los buenos magos podían quedar con vida, pero muy debilitados. Los magos excepcionales podrían realizar el hechizo 2 veces y aún mantenerse de pie, mientras que un mago común corría el riesgo de perder la vida solo con intentarlo. «Tranquilos», dijo Melkain, «es una medida necesaria. Recuerden que entraremos a la celda del emperador, que más bien es su habitación. Como saben, las cuevas prismáticas fueron diseñadas para contener con efectividad a los seres mágicos, pero el emperador no es considerado un mago, sino un antiguo, un portador de luz. No tiene límites de magia, no necesita conjurar, ni artefactos canalizadores de poder. Además, todos los magos encerrados aquí saben que, si intentan escapar, perderán su oportunidad de renacer. Así que no se estaría violando el libre albedrío». Por otro lado, agregó con tono grave: «Imaginen si todos los Nocturials atrapados aquí se liberan.
La carnicería sería brutal, muchachos. Una vez Melkain aclaró la situación, Malzahar y Rómulo comprendieron la magnitud de lo que se avecinaba. Pero aquello no terminaba ahí. Antes de ingresar a las cuevas, Melkain alzó la mirada hacia el cielo. Malzahar y Rómulo hicieron lo mismo, intentando descifrar qué era lo que observaba. Solo alcanzaron a notar una nube con forma de cabeza de dragón. Melkain chasqueó los dedos y el sonido retumbó como si resonara entre muros invisibles. La tierra comenzó a temblar y, como una iguana quitándose el camuflaje, la nube empezó a transformarse lentamente en el colosal cuerpo de un dragón que agitó sus alas, levantándose hacia los cielos y revelando la verdadera entrada de las cuevas prismáticas. Entre susurros, Malzahar murmuró, moviendo apenas los labios: «Impresionante». Volteó hacia Rómulo, notando que estaba igual de asombrado. «Cierra la boca, Rómulo», le dijo con un tono burlón. Rómulo reaccionó enseguida, cerrando la boca y recuperando su actitud prepotente. «Solo es un dragón», respondió con desdén. Melkain los invitó a entrar. Aquel lugar, repleto de diamantes, parecía un palacio diseñado por los mejores arquitectos mágicos, aunque en realidad era una obra natural, modificada para convertirse en una prisión de máxima seguridad. Mientras avanzaban por los corredores de luz reflejada, caminó hacia la celda del emperador, la cámara de la sombra. Malzahar observó los sellos abiertos por Melkain. Además de contener la magia de los prisioneros, cada cristal poseía grabados que reforzaban los encantamientos, considerados indestructibles por cualquier mago, arcán o nocturial. «¿Nunca nadie ha logrado escapar de aquí?», preguntó Malzahar intrigado. «Nunca», respondió Melkain con voz contundente. Malzahar no dejaba de mirar los sellos con cierta extrañeza. «¿Se te hacen familiares, verdad?», preguntó Melkain. «Sí, pero no entiendo por qué», respondió. Rómulo intervino con tono analítico. «Son los sellos de tus ancestros, Slow. Su magia era tan poderosa y hermética que se llevaron sus secretos a la tumba. Nadie ha logrado replicarlos. Son tan meticulosos que solo aquellos que realizan el juramento pueden abrirlos. Es como si cada sello tuviera conciencia propia. Puedes conocer las llaves, pero ellos decidirán si te permiten usarlas o no». «Exactamente, Rómulo», dijo Melkain. «No solo es el juramento, también se requiere cumplir ciertas condiciones». Al terminar de hablar, Melkain se detuvo. «Hemos llegado». Rómulo se sorprendió. «Este no era el lugar que visité antes. Las cuevas tienen un sistema mágico», explicó Melkain, «que mantienen las celdas en constante movimiento. Así es más difícil para cualquiera intentar escapar». Con un gesto en sus manos, Melkain abrió el último sello que podía manipular directamente. «Este es el más complejo de todos», comentó. La tierra volvió a temblar. Frente a ellos, una pared de enormes diamantes comenzó a moverse. Sus aristas giraban como piezas de un rompecabezas. Cuando más se concentraban en ellas, más confusa se volvía su mente. Finalmente, al complementarse el último giro, la pared reveló la realidad, la prisión del emperador. ¡Wow! Jamás había sentido un grado de confusión tan alto, dijo Malzahar, admirado. Luego preguntó, tal vez con cierta inseguridad: ¿alguna persona ha salido de aquí? Digo, se supone que aquí se reforman, ¿no? Rómulo lo miró con el ceño fruncido, pero Melkain respondió con calma: pocos lo han hecho. Las cuevas fragmentan tu magia, tu conciencia, pero la verdadera prisión que otorgan está en tu cuerpo.
y la mente de los reclusos. Aquellos que deciden reformarse deben hallar la forma de unificar sus pensamientos, sus recuerdos, su propia esencia. En pocas palabras, regenerar una conciencia que ya estaba fracturada antes de llegar aquí. Si logran hacerlo, sus pensamientos ya no serán los mismos, y un ser con una conciencia unificada no puede ser prisionero. Entonces, la cueva abre sus sellos por sí misma, permitiéndole salir por voluntad propia. Por eso las cuevas tampoco pueden contener a los inocentes. Muy bien, dijo finalmente Melkain. Ahí tienen los sellos. Malsabar se acercó con cautela e intriga, observando con asombro la magia de sus ancestros. 20 sellos rodeaban la puerta hexagonal. En cada punto del hexágono se desplegaban los encantamientos, dejando 2 en el centro. El sello del lado izquierdo mostraba la grieta que debían reparar. Se siente una vibración más intensa al acercarse, comentó Rómulo, algo confundido. La última vez no era tan perceptible. Es el resultado de un poder contenido, explicó Malsabar. Al chocar con los sellos, la energía genera esa vibración. Imagina el poder que se necesita para hacer temblar un sello. Bueno, en este caso, 20. Muy bien, dijo Rómulo. Es hora de empezar. Desplegó sus 3 monedas, mientras Malsabar desprendía de su dedo índice un hilo dorado de energía que se dirigió al sello agrietado. La técnica reveló el recorrido de la fractura, iluminando la fisura completa. Sin embargo, Malsabar se sorprende. La energía seguía avanzando más allá de lo esperado. Algo no está bien, dijo en voz baja, frunciendo el ceño. Rómulo lo notó. ¿Por qué la demora? Hay algo extraño, respondió Malsabar, acercándose un poco más. Melkain prestó atención y en cuestión de segundos notó el peligro. No solo es una grieta, advirtió. Es la única que no logró mantener su forma. Entonces lo comprendieron. Todos los sellos estaban agrietados, pero no de forma natural. Las fracturas imitaban los grabados ocultándose dentro de los pliegues del diseño. Rómulo, repliega tus monedas, gritó Malsabar alarmado, pero antes de que pudiera explicar la razón, las 3 monedas flotantes fueron atraídas con violencia hacia la puerta. En el aire se fundieron y multiplicaron en 20, dispersándose sobre cada uno de los sellos. «Retrocedan», ordenó Melkain con voz firme. «¿Qué está pasando?», preguntó Rómulo. «Esto era una trampa», respondió Malsabar. El rostro de Rómulo se endureció, mirándolo con desconfianza. Pero antes de emitir acusaciones, Melkain intervino. «El emperador va a escapar». Rómulo y Malsabar palidecieron. Melkain avanzó hacia la puerta, esperando que los sellos terminaran de romperse. «Rómulo», dijo con seriedad, «debes salir de aquí y avisar a la jerarquía. Diles que el emperador ha escapado». Rómulo no comprendía. «¿Pero cómo? Los sellos aún están intactos». «No hay tiempo para dudar», replicó Melkain, con la certeza de quien ve lo inevitable. «Crearé una brecha espacio-temporal para que uses el conjuro de traslación nóvera». Melkain desplegó una burbuja de energía que envolvió a ambos magos. Los diamantes a su alrededor comenzaron a absorber aquella luz. «Ahora», ordenó Melkain. Rómulo, sin más opción, pronunció el conjuro nóvera. El espacio se deformó y desapareció en un destello, junto con la burbuja que los encerró por un instante. El sonido del agrietamiento de los sellos se volvió insoportable. Melkain cerró los ojos concentrado. «Intentaré mantenerte con vida, Malsabar. Cuando llegue el momento, te enviaré lejos. No podré elegir el lugar exacto, pero créeme, será mejor que este. No dudes cuando ocurra». Los sellos se quebraron por completo. La puerta hexagonal comenzó a moverse, cada fractal desdoblándose como un
complejo rompecabezas que revelaba lo que había estado conteniendo al emperador. El silencio que siguió fue abrumador. Malzahar y Melkain observando a un hombre delgado, de cabello y barba larga, sentado en postura de loto. Sus ojos permanecían cerrados, pero su cabeza se movía lentamente, perturbada por su despertar. Emitió un sonido gutural, casi complacido. Sabía que el día de mi despertar sentiría frío, la señal perfecta de libertad. Se incorporó lentamente, rozando casi los 2 metros de altura. Mientras se levantaba, observó su cuerpo débil por un instante y luego alzó la mirada hacia los 2 magos frente a él. Melkain no esperaba menos, dijo el emperador con voz profunda, reconociendo a su antiguo adversario. Falsir, respondió Melkain, devolviendo el saludo. Falsir, repitió el emperador, sonriendo con ironía. Pensé que todos los que conocían ese nombre habían muerto. No importa. Tendré tiempo de exterminar a los que aún lo recuerdan. Por ahora pueden llamarme el emperador, y sus vidas serán perdonadas. Nunca serás mi emperador, respondió Melkain con voz firme y llena de coraje. Siempre vi en ti un gran potencial, Melkain. Será una lástima cuando acabe contigo y tus talentos desaparecerán. En fin, los magos son reemplazables. Imagino que en todo este tiempo que he estado aquí, se han reproducido como ratas. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó con cierto interés. Malzahar, disimulando su miedo, respondió: 80 años. La mirada del emperador se clavó en la suya. Sus ojos parecían atravesarlo, proyectando un poder inimaginable. Tus capas de energía me resultan familiares, dijo el emperador con tono intrigado. ¿Cuál es tu nombre, jovencito? Malzahar dudó unos segundos antes de responder, imitando la serenidad con la que Melkain lo había hecho antes. Malzahar. El emperador lo observó unos segundos más, como si escudriñara cada rincón de su alma. Entonces Malzahar añadió en voz baja: Slow. El emperador sonrió, sus ojos brillaron. Slow, repitió. Mi niño. Ya sabía que me eras familiar, así que has venido a mi rescate. Melkain desvió la mirada, dudando por un instante de cuál sería la reacción de Malzahar. Pero el emperador continuó: ¿Quién iba a imaginar que mis hijos aún existieran en este mundo? Espero me disculpes. Como ves, he estado aquí, encerrado, vagando entre sueños y realidades que se desmoronan al instante. Pero no te preocupes, lo resolveré. Melkain intervino de inmediato. Sabía que el carisma y la aparente amabilidad del emperador eran sus armas más poderosas. Malzahar no necesita tu compasión. He tenido suficiente con lo que has soportado por culpa de tus ideales, que solo trajeron muerte y destrucción. El emperador lo miró con cierta ternura falsa. Para que exista paz, la tierra siempre ha pedido ser bañada en sangre. Mi querido Melkain, los Slow fueron creados para servirme y hacer cumplir ese mandato divino. Magos puros, con habilidades que ningún otro posee. Gracias a mi sangre, por eras fueron vanagloriados como los mejores alquimistas de almas. Mis más fieles seguidores, nadie como ellos podía expandir un poder tan puro y hermoso. El emperador
Volvió a mirar a Malzahar con una expresión que mezclaba nostalgia y cinismo. «Esos ojos amarillos», dijo con voz profunda, «me recuerdan a mi mejor hijo, guerrero y mago. Zulfagar Slow era mi mano derecha. Podría decir que estuvo cerca de alcanzar mi poder, tan solo hubiese logrado entrar en el Naira». «Basta, ya basta», interrumpió Melkain con firmeza, su voz resonando como un trueno. «Contenido, no pronuncie su nombre. Zulfagar fue más que el seguidor de un tirano con sueños destructivos». El emperador lo observó con una sonrisa casi melancólica. «Es curioso», dijo con tono irónico, «que quien le arrebató la vida hable con tanto aprecio hacia él». Malzahar abrió los ojos, sorprendido por las palabras. El emperador notó la reacción y su sonrisa se ensanchó con satisfacción maliciosa. «¿Acaso no lo sabías?», dijo con fingida sorpresa. «El hombre que está a tu lado fue quien dio muerte a tu familia. Dime, Melkain, ¿cuántos Slow asesinaste?», preguntó buscando abrir una herida que ya sabía aún latente. «Solo uno», respondió Melkain sin vacilar. «El resto eran Nocturials». Esa respuesta irritó visiblemente al emperador. Los recuerdos de una batalla perdida cruzaron su mente con furia. La caída de su imperio, la derrota de sus fieles, el final de su reinado. Su expresión cambió a una mueca de odio puro. «Muy bien, Melkain», dijo con voz grave, «es momento de continuar con mis ideales. Fue un gusto conocerte, pero ahora debes morir». Levantó su mano y su cuerpo comenzó a elevarse, rodeado por una energía dorada que hizo temblar al suelo. Las piedras y fragmentos de diamantes fueron empujados hacia atrás por la onda expansiva de su poder, liberado sin conjuros ni artefactos. «Malzahar, detrás de mí», ordenó Melkain. Por primera vez, Malzahar vio lo que pocos habían presenciado: un mago desplegando el poder de los 7 cuerpos. El aura de Melkain lo rodeó por completo, irradiando una luz intensa. Era cálida, casi viva, pero tan potente que, de estar más cerca, podría quemar. El emperador extendió los dedos y, con un gesto casi casual, agrietó los diamantes de las paredes. Malzahar no podía creerlo. Los diamantes eran indestructibles y, sin embargo, aquel ser los hacía crujir con un simple movimiento. Una onda dorada se lanzó desde su mano en dirección a Melkain, quien respondió proyectando un escudo mágico celeste que repelió el impacto. El sonido del choque fue ensordecedor. Sin dar tregua, Melkain se lanzó hacia el emperador con la velocidad de un relámpago. Su mano, envuelta en luz, se extendió en una hoja luminosa como una cuchilla etérea. El emperador bloqueó el golpe con un destello dorado. Ambos intercambiaron ataques que desataron explosiones de energía pura. El lugar entero temblaba con cada choque, y los reflejos de sus conjuros hacían parecer que el interior de las cuevas era un sol en erupción. En medio del enfrentamiento, Malzahar notó algo imposible. Las grietas en los diamantes comenzaban a regenerarse. Se quedaron relucientes, intactos, como si nada los hubiese tocado. «No puede ser», susurró con un hilo de esperanza. «Los diamantes tienen conciencia, se regeneran por sí mismos». Por un instante pensó que quizás el emperador nunca podría escapar de allí. Los ataques continuaron, cada uno más brutal que el anterior. De pronto, el emperador se movió tan rápido que parecía desvanecerse, reapareciendo en distintos puntos del aire. Pero Malzahar, como mago alquímico, podía ver más allá, no solo una dimensión, sino las 7. Y los rastros de energía que el poder dejaba en cada una de ellas. Fue así como notó algo terrible. La energía del emperador no se dirigía a Melkain, sino hacia él.
En un parpadeo, el emperador lo tomó del cuello, levantándolo con facilidad. Los ojos dorados del antiguo se iluminaron, reflejando los mismos tonos amarillos que los de Malzahar. El tiempo se detuvo. Melkain quedó inmóvil, congelado en mitad del movimiento. Todo el entorno se silenció. Malzahar apenas podía respirar, pero pronto comprendió que no era la presión del agarre lo que lo estaba matando. Era algo más, algo que drenaba su energía desde dentro, como si su alma estuviera siendo absorbida. Sintió que su conciencia se desvanecía hasta que una mano cálida tocó su espalda. Por primera vez, escuchó la voz de Melkain pronunciando un conjuro. Vinculatus. Una llamarada recorrió el cuerpo de Malzahar. El dolor fue insoportable, pero de inmediato el emperador lo soltó abruptamente, retrocediendo con una mueca de desconcierto. El tiempo volvió a fluir, el aire volvió a moverse y Melkain apareció a su lado, respirando con dificultad. Malzahar, aturdido, trató de entender cómo Melkain había logrado situarse detrás de él sin moverse un paso. El emperador, con una mano en el pecho, retrocediendo tambaleante. «No hay tiempo», dijo Melkain, acercándose rápido. «He transferido tu sello al emperador. Ahora puedes transportarte por ti mismo. Sé que no tienes energía. Drenó casi todo de ti. Rápido, invoca el conjuro. Sal de aquí». Malzahar apenas podía hablar, pero con esfuerzo balbuceó. No verá». «Más fuerte», gritó Melkain, levantando su mano. Una especie de velo de energía rodeó a Malzahar y su mente recibió una visión fugaz del exterior de las cuevas. El resplandor se deformó y en un destello Malzahar desapareció. Melkain respiró profundo. Se giró hacia el emperador, que aún sostenía su pecho, y éste comenzó a reír. «¿Crees que un sello de la jerarquía puede detenerme?», rió con desdén. «Te recuerdo que acabo de destruir 20. Melkain no respondió, solo lo miró en silencio con una calma que el emperador no comprendía. «Debo admitirlo», continuó el emperador. «No lo vi venir. Típico de ti, Melkain». «Cállate y terminemos con esto», rugió Melkain. El emperador alzó los brazos. Su poder volvió a crecer, más intenso que antes. Levantó la vista al techo y con un gesto perfecto hizo que los diamantes se abrieran violentamente, desplegándose como pétalos para formar una grieta enorme hacia el exterior. El emperador no lo dudó. En un instante salió disparado por la abertura. El agujero se cerró tras él, dejando a Melkain atrapado dentro. «¡No!», gritó impotente. Mientras tanto, Malzahar apareció justo en la entrada de las cuevas, cayendo al suelo con fuerza. Tosía, respiraba con dificultad, arrastrándose mientras intentaba recuperar el aliento. Al girarse, vio como desde el aire un grupo de custodios lo rodeaban, preparados para aniquilarlo. El segundo al mando levantó una mano ordenando detener el ataque. Bajó hasta él y con gesto severo lo miró a los ojos. «El emperador», balbuceó Malzahar con esfuerzo. «El emperador se ha liberado». Remir, el custodio, lo observó con desconcierto y temor. Sabía perfectamente lo que eso significaba. El caos había vuelto al mundo. «Todos en guardia», gritó Remir. «El emperador ha escapado». Los murmullos de los magos llenaron el aire, pero pronto fueron silenciados por un estruendo en el cielo. Comenzó a tornarse gris. Desde el norte, el espacio se deformó y uno a uno los Nocturials aparecieron montando sobre sus bestias, criaturas abominables, de chillido ensordecedor. Los Nekrul. La batalla comenzó. Los Nocturial descendieron desde el cielo, abandonando el lomo de sus bestias, mientras éstas
se lanzaban sobre todo lo que encontraban. Los custodios desenfundaron sus varitas y el cielo se transformó en una tormenta de luces, un espectáculo de fuego y magia. Era una danza mortal, una lluvia de muerte y poder. Malzahar, aún tambaleante, se arrastró hacia uno de los pasillos, buscando refugio. A su paso, los cuerpos de Nocturials y custodios caían del cielo, golpeando el suelo como lluvia de carne y piedra. Logró apoyarse sobre un pasamanos de granito. Desde allí, observó una enorme columna de luz que se levantaba desde la tierra hacia el cielo, atravesando las nubes, quizás el mismo espacio. Los cristales de la entrada comenzaron a moverse, abriéndose por completo. De ellos emergió Melkain, firme, decidido, con la mirada fija en aquella columna. Extendió las manos y ejecutó una serie de mudras con precisión perfecta. Un sello de luz se desplegó bajo sus pies. La tierra tembló. Un Nocturial intentó atacarlo por la espalda, pero apenas pisó el círculo mágico, se evaporó por completo, dejando solo un rastro de cenizas dentro del sello y su cuerpo cercenado fuera de él. En la distancia, más allá de la columna, una bestia colosal surgió de la luz. Tenía la forma de un dragón brillante, de un azul incandescente. ¿Un conjuro?, pensó Malzahar impresionado. Es un conjuro bestial de Melkain. La criatura avanzó y por un momento pareció que combatía contra algo invisible. De pronto una silueta atravesó la columna. Era el emperador, impulsado por un golpe de la bestia. Melkain, como si atrajera a su destino, lo esperó firme. En el instante del impacto, conjuró un nuevo hechizo. La energía desvió la trayectoria del emperador, haciendo estallarse contra una de las murallas de granito. El polvo se levantó. Melkain respiraba con dificultad, al límite de sus fuerzas. El emperador emergió de los escombros, herido, pero aún imponente. Ambos se miraron en silencio. El fin de una era estaba a punto de decidirse. Con el rostro deformado por la ira, el emperador exhaló entre dientes un gruñido que hizo vibrar el aire. «Debo admitirlo, Melkain», dijo con tono áspero, casi nostálgico. «Zulfagar murió en buenas manos. Por mucho tiempo creí que había sido débil, pero ya veo que no». Melkain, sereno como siempre, se mantuvo firme. Su calma era casi inhumana, como si el mundo a su alrededor no estuviera a punto de ser devorado por el caos. «Zulfagar fue el mago más fuerte de todos», respondió con voz templada, «pero en algo no te equivocas. Sí fue débil al dejarse corromper por tus ideales marchitos y tu energía turbia. Así fue como su ser se debilitó». El emperador frunció el ceño. Aquellas palabras eran una daga directamente al orgullo que lo sostenía. Su cuerpo comenzó a irradiar una energía dorada y densa. «¿Cómo te atreves a menospreciar mi poder?», rugió con furia contenida. «¿Crees que puedes igualarte a mí? Igual que esos engreídos de la jerarquía. Todos ustedes son más que hijos desagradecidos que han traicionado el orden natural». El suelo tembló con violencia, el aire se densificó y el emperador se elevó lentamente como un dios colérico dispuesto a destruirlo todo. Su mirada se clavó en Melkain con un brillo de locura divina. A lo lejos, Malzahar observaba la escena. El sello en el pecho del emperador ardía, tornándose rojo, incandescente, como un metal fundido. El sonido del poder condensándose retumbó por el campo de batalla. Tan intensa fue la vibración que incluso la masacre entre Nocturials y custodios se detuvo, todos mirando al cielo, presintiendo el colapso de la realidad. El sello comenzó a resquebrajarse hasta que el emperador abrió los brazos y pronunció una palabra que congeló la sangre de todos los presentes. «Ignaris».
El tiempo pareció detenerse. Malsabar se quedó inmóvil, incrédulo. El emperador había conjurado. Nadie lo había visto hacerlo antes. El sello del pecho estalló y de inmediato los rayos del sol fueron atraídos hacia él. La luz se desdobló sobre sí misma, convirtiéndose en filamentos incandescentes que serpenteaban hacia su mano. Esta comenzó a quemarse lentamente, pero el emperador no parecía sentir dolor. Melkain lo observó, comprendiendo la magnitud del desastre. Cerró los ojos un instante y con voz profunda pronunció: Eliar. Malsabar retrocedió e inmediato, al igual que los demás, sabían bien lo que esto significaba. Eliar era el conjuro purificador, el más peligroso de todos. Su propósito no era solo destruir, sino erradicar por completo la oscuridad de un ser. Purificaba el alma antes de consumir el cuerpo, la sangre y el poder. Nadie salía con vida de su alcance. Para lograrlo, el ejecutor debía tocar a su oponente y transferir el conjuro directamente. Se necesitaba un control absoluto de magia, una precisión divina y un objeto canalizador perfecto. Melkain corriendo y el emperador descendiendo en picada, el uno hacia el otro, cargando en su mano derecha el poder de su propia aniquilación. El choque fue ciego y brutal. Una luz incandescente cubrió el campo, seguida de un estruendo que hizo que la tierra se partiera. Los dos cuerpos salieron despedidos en direcciones opuestas. El silencio que siguió fue absoluto. Cubierto de polvo, Malsabar se abrió paso entre los escombros, buscando, desesperado, a Melkain. Lo encontró avanzando entre la polvareda, tambaleante, con las ropas rasgadas y heridas visibles en todo su cuerpo. «¡Melkain!», gritó Malsabar, corriendo hacia él. Pero el maestro alzó la mano con un grito. «¡Aléjate! Esto no ha terminado». Malsabar se detuvo en seco. Unos gritos desgarradores surgieron del otro extremo del campo. Cuando el polvo se disipó, apareció el emperador. Su cuerpo ennegrecido, en carne viva, envuelto en llamas residuales, pero los gritos pronto se transformaron en carcajadas. «¿Creíste que podías purificarme, Melkain?», rió con su voz rota. «La luz jamás podrá limpiar lo que fue creado del abismo. Soy oscuridad pura», avanzó tambaleante, derritiéndose, pero aún de pie. En ese instante, un rugido ensordecedor cruzó el cielo. Los Nekrul descendían desde las nubes, trayendo consigo una nueva oleada de Nocturials. 5 de ellos descendieron rápidamente, rodearon al emperador, formando una barrera protectora a su alrededor. Melkain, exhausto, retrocedió. Su oportunidad de acabar con todo se había desvanecido, pero no su determinación. «¿Así es como va a terminar, Falsir?», habló fuerte con amargura. «¿No eras tú el emperador que jamás perdía una batalla?». El emperador no respondió, solo se limitó a respirar con ira e impotencia. Luego, sin decir una palabra más, giró lentamente tambaleante. Un Nocturial descendió a su lado y en un destello ambos desaparecieron. Tal vez su provocación no surtió efecto inmediato, pero Melkain sabía lo que había hecho. En un ser tan oscuro, el ego era su punto más frágil. La semilla de la derrota había sido sembrada y pronto germinaría. Por primera vez en toda la historia, el emperador había huido de una batalla. Sin embargo, para los pocos custodios sobrevivientes, la guerra no había terminado. El cielo seguía cubierto de criaturas. Los Nocturials descendían sin piedad y la masacre continuaba. Melkain, viendo el caos, reunió sus últimas fuerzas. «Ater», rugió. De su mano surgió una esfera colosal de energía que creció rápidamente, abarcando a decenas de Nocturials. Los custodios escaparon lo más lejos posible. Cuando estuvieron fuera del alcance, Melkain completó el conjuro. «Onis».
La esfera implosionó. Los Nocturials comenzaron a ser absorbidos por fuerza invisible que los devoraba desde adentro. Sus huesos crujían, sus cuerpos se retorcían, los gritos eran ahogados, pero el sonido de su propia destrucción. El espacio se deformó y entre los destellos comenzaron a aparecer los Arkans. La batalla al fin se equilibraba. Melkain, al ver la llegada de los suyos, sonrió débilmente antes de desplomarse al suelo. «¡Maestro!», gritó Malzahar corriendo hacia él. Intentó curarlo, pero su magia estaba casi agotada. Gran parte de su energía había sido drenada por el emperador. «¡Ayuda!», gritó una y otra vez. La batalla terminó con pérdidas devastadoras de ambos bandos, pero esta vez los Nocturials habían ganado, pues su señor había sido liberado. Los heridos fueron rápidamente trasladados al santuario errante. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, no está buena la historia. Los invito a que me sigan aquí. Este es mi canal de YouTube. Allí me estarían apoyando mucho. Próximamente estaré subiendo pedazos de esta historia por partes, pero no va a ser para todos. Este es un libro que estoy escribiendo. Les acabo de compartir las primeras partes que tengo escritas. Todavía no tiene nombre. Esperemos que próximamente logre colocarle el nombre que llevará la historia. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí desvelándose o durmiéndose, que creo más que se están durmiendo, ¿no? Gracias, Fénix. Gracias a todos los que me han enviado sus regalitos. Perdón por no agradecerles en el momento, ya que estoy leyendo. Si es audiolibro, mejor. Sí, voy a hacerlo audiolibro también. Pues la idea es sacar un libro, ¿no? Y de ahí audiolibro. Y bueno, mirar a ver si la historia es bien acogida. Por el momento, un abrazo para todos. Me despido. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana si puedo. Mañana, si puedo, mañana. Si no, ya nos vemos pasado mañana. Nos vemos, mis amigos. Dulces sueños.